manera de ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 26 de abril del año 2024. Como sabe usted, aun cuando no tenga interés en verlo, este domingo, en dos días más, se celebrará el segundo ejercicio, que parece más bien un espectáculo fársico, una ópera bufa, y que algunos se resisten a dejar de utilizar esa palabra que no se corresponde con el espectáculo que brindan los tres candidatos a la presidencia de la República. Le llaman debate a lo que es simplemente un concierto de monólogos, una retahíla de mentiras incumplibles y una serie de planteamientos muy, pero muy alejados de la realidad que padece el país. ¿Es posible combatir esto? No, la verdad, por desgracia. Y eso me lleva al tema que quiero hoy comentar con usted. Yo he observado la política mexicana desde hace un poco más de 50 años, como muchos otros de mi generación. Aun cuando no seamos políticos profesionales, que vivamos de otra actividad, algunos analizamos la economía, la política, otros se dedican a actividades de dirección en alguna empresa o de servicio público, etc. Pero aún así, en esos de 1968 a la fecha, que serían 56 años, la política mexicana ha sufrido muchos cambios. Algunos son profundos, otros son superficiales, pero hay algo que verdaderamente, al menos es mi caso, me ha sorprendido desagradablemente en estos 5 años, o 5 años y meses, si gusta usted. Es el tema de la mediocridad de nuestra clase política. La política mexicana, con todas sus limitaciones, épocas autoritarias, de partido casi único o único, de una transición democrática con avances, retrocesos, con desvíos, pero finalmente con personajes que ponían lo mejor de sí mismos. Estudiaban los temas, se informaban sobre las experiencias en otros países, sobre todo a partir de la apertura económica allá a finales de los años 80 y nuestra integración a la globalidad. Muchos integrantes de la clase política empezaron a mostrar un interés sistemático, permanente, por lo que sucedía allende las fronteras, diría algún cursi por ahí. Eso nos llevó a 30 años, del 88 al 2018, a conocer cómo funcionan los mercados en el mundo, a mejorar los niveles tan bajos de competitividad de la economía mexicana todavía a principios de los años 80 y lograr éxitos que hoy todavía sorprenden a no pocos. México iba, pues, con todas las limitaciones que usted guste, corrupción, ineficiencia en algunas áreas de la actividad pública y también en algunas actividades económicas, como el campo, por ejemplo. Hay unas islas de eficiencia y modernidad, pero en términos generales, el campo mexicano es un gran océano de atraso y de bajísima productividad. Técnicas ancestrales, niveles de tecnología, pues que quizá los egipcios ya las utilizaban en algunos casos. Pero México, por encima de todo eso, avanzaba. Empezaba a interesarle
a más y más mexicanos lo que pasaba en el mundo. Las universidades enviaban a los mejores prospectos a estudiar posgrados en las universidades de excelencia en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Repito esto, si bien eso no era la solución a todos nuestros problemas estructurales, las tasas de crecimiento que alcanzamos en esos 30 años, que en promedio fueron 2.2, 2.3, no eran evidentemente suficientes para poder sacar a este México de la desigualdad, de la marginación y la pobreza de millones. Sin embargo, avanzábamos. Y había ese elemento de interés por lo externo. ¿Qué estaban haciendo otros países? Pero sobre todo, cómo lo habían hecho los exitosos y cómo lo estaban haciendo otros que querían ser como los exitosos. Hasta ahí, seguramente, esto no es algo nuevo para usted, porque lo vivió, lo experimentó, vio en sus hijos y nietos un interés por conocer lo que sucedía en el exterior. Tuvieron acceso a los últimos instrumentos de tecnología avanzada, sean teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, aprendieron a desarrollar aplicaciones, a usarlas en otros casos, y fuimos poco a poco, decía, formando un nuevo tipo de capital humano desconocido durante muchos años en México. Sin embargo, cuando llega este gobierno y toma posesión el 1 de diciembre de 2018, algunos previnimos a muchos más, que iba a ser una gran tragedia este gobierno. Algunos, todavía muy pocos, dijimos desde febrero, marzo del 2018, este hombre está loco, este hombre va a causar un gran daño al país, no le va a alcanzar el dinero que capte el erario para todas esas locuras. Pero fuimos muy pocos los que señalamos eso de una manera clara, precisa, y no nos hicieron caso. No tenían por qué hacerlo, por supuesto. Lo trágico es que 5 años y varios meses después, millones y millones de mexicanos todavía no se convencen de que aquello que construimos en 30 años hoy prácticamente se ha perdido. En cosa de 2-3 años ya habíamos desandado el camino recorrido en los 30 años anteriores. Pero surgió también un nuevo elemento que vamos a tardar 15, 20 o quizá más años en eliminarlo: la mediocridad de nuestra clase política. Mediocridad expresada en 2 elementos sumamente negativos: la ignorancia de un altísimo porcentaje de quienes integran esa clase política, y lo otro, la renuencia a informarse, a estudiar, a prepararse para proponer soluciones a los grandes problemas del país. Todo eso quizás se pueda englobar en lo que llamaría yo la nueva mediocridad mexicana. Y esto lo comento por lo que va a suceder este domingo. Vamos a asistir en 2 días, pocos de los casi 100 millones de electores, no sé si 12 o 13 millones sean el número de televidentes que verán esa cosa fársica, ridícula que llaman debate. ¿Asistirá usted a ver esa tragedia, esa expresión
de lo peor que tiene la clase política. 3 candidatos, 2 damas y un varón, que representan lo más abyecto de la clase política, como sería el caso de la anticientífica, lo más bajo en cuanto a nivel de preparación para aspirar a ser presidente de la República, en el caso de la ingeniera, y lo peor, casi un bufón, borracho, sinvergüenza, con un pasado de corrupción súper conocido en varias entidades del país, que aspira, dice él, a ser presidente de la República. Si juntamos esos 3 personajes, ahí está concentrado lo peor a que ha llevado al país, este gobierno. La 4T, la cuarta transformación. Un presidente que no solo causa risa, causa tristeza, conmiseración por su nivel de ignorancia, de inexperiencia, de autoritarismo caciquil pueblerino, pero causa también una gran tristeza ver a miles a su alrededor inclinar la cerviz y babear ante el peor personaje que ha llegado a la presidencia de la República en toda la historia contemporánea de México. ¿Le parece a usted exagerado esto que digo? Es posible. Sin embargo, la pregunta correcta sería otra. ¿Es verdad lo que señala Ángel Verdugo? Efectivamente, los niveles de mediocridad, de ignorancia de la clase política, específicamente de los integrantes de las fracciones de Morena en diputados y el Senado, con la complicidad de los integrantes de las fracciones parlamentarias del PT y el Verde en ambas cámaras. La verdad ahí está. Y a su ignorancia en temas tan importantes para el futuro del país como las pensiones, la han exhibido en toda su crudeza. Ahora, hasta espectáculos grotescos tratando de ser justificados en los usos y costumbres en el Senado de la República. ¿A qué nivel hemos llegado? ¿Qué esperar mañana? ¿Una práctica de santería? ¿En diputados alguna sesión de vudú? Tal parece que ese es el nivel de la clase política. Por eso yo le pido, si dudare de lo que estoy diciendo, vea usted esa farsa del domingo y saque sus propias conclusiones. Le agradezco su atención a esta mañanera y el lunes platicaremos de lo que vimos, si es que usted y yo vemos ese espectáculo fársico este domingo por la noche. Gracias.